Vamos a definir cuáles son los objetivos de este seminario. En primer lugar, vamos a desmitificar, vamos a romper mitos. Muchos escuchan hablar de que la retención en la fuente es un impuesto. Algunos dicen que no, otros aseguran que sí, otros dicen que simplemente la definición está definida como un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto que persigue. Y esa retención en la fuente definida como un impuesto, pues para sorpresa de todos es sí, la retención en la fuente es un impuesto. Y bien por allá lo confirmaron desde la ley 1607 del 2012, que en su artículo primero modifica el artículo sexto del Estatuto Tributario y habla específicamente de las declaraciones voluntarias del impuesto de renta. Y define que el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo del contribuyente no obligado a declarar es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todos los conceptos que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta según el caso realizados al contribuyente durante el respectivo año o periodo gravable. ¿A qué nos lleva esto? A que si a mí me hicieron retenciones en la fuente y yo no estoy obligado a declarar, la sumatoria de todas las retenciones en la fuente que me practicaron se convierte en mi impuesto. Por tal razón, la retención en la fuente es un impuesto. Es el impuesto de renta que persigue el Estado cuando la persona genera sus ingresos, se le hace una detracción o resta de ese dinero que al final se convertirá en el impuesto. Pero luego esa ley 1607 introdujo el parágrafo que permite que las personas naturales residentes en el país, a quienes les hayan practicado retenciones en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario no estén obligadas a presentar declaración de impuestos sobre la renta y complementario, podrán presentarla y dicha declaración producirá efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el libro primero del Estatuto. ¿Qué quiere decir eso? Mire que a mí me hicieron una retención en la fuente porque pasé una cuenta de cobro por valor de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos que no me convierten a mí en declarante de impuesto de renta y me hacen una depuración por ser renta de trabajo, me aplican una retención. Entonces, la retención en la fuente es un impuesto siempre y cuando yo no declare. Por lo tanto, ¿sí? Ese artículo sexto es muy claro cuando dice, si usted no declara, la sumatoria de esas declaraciones o esas retenciones en la fuente se convierten en su impuesto. Ahora, ¿cómo puede no ser el impuesto? Simplemente yo debo presentar una declaración acogiéndome al parágrafo de ese artículo sexto en el que no estaría obligado a declarar renta, pero por el hecho de que me practicaron retenciones en la fuente, la presento generándome un saldo a favor y solicitando la devolución de la suma que me han practicado por retención. Allí la retención en la fuente no se convierte en el impuesto. Otro mito que hay es, si me retienen, ¿estoy obligado a declarar renta? Pues eso va de la mano con la primera afirmación. Si me han retenido, pues no quiere decir de que ya esté obligado a presentar mi declaración de renta. La respuesta sería no, pero para ser declarante de renta yo debo cumplir al menos con alguno de los requisitos del decreto 2345 del 2019, que indica que para las personas naturales que obtengan ingresos o la sumatoria de sus ingresos brutos o que realicen compras o que hagan consignaciones o paguen con sus tarjetas de crédito valores superiores a 1.400 VT, que el año pasado eran de 47.978.000. Si la sumatoria de mis ingresos o mis compras suman 47.978 o para el 2020 mis ingresos están por encima de 49.850.000 pesos, pues obviamente yo sí tengo que presentar declaración de renta. Por lo tanto, esas retenciones no son las que me obligan a mí a ser declarante de renta, sino el hecho de haber cumplido con el decreto 2345 del 2019, que claramente estipula de que yo al superar esos ingresos de 1.400 VT, es decir, para este año 49.850.000, pues
pues entonces sí estaría obligado a declarar renta. Entonces la retención en la fuente no es la que me define si debo o no declarar renta. Podría, cogiéndome al parágrafo, hacer mi declaración de renta, pero simplemente con el fin de solicitar que me devuelvan ese saldo a favor. También otro requisito que es indispensable cumplir es que el patrimonio bruto de la persona natural exceda de 4.500 VTs. En el año 2020, esas 4.500 VT estaban representadas en un patrimonio bruto de 160.232.000 pesos. Que lo debo todo, pero tengo que declarar porque con el tiempo ese patrimonio se va a ir saneando y yo no puedo aparecer de la noche a la mañana con un patrimonio superior a 4.500 VT. Ahora que el apartamento me costó no 160 millones de pesos, el apartamento me costó apenas 120 millones de pesos. Entonces ya clasifico es por las compras superiores a 1.400. Eso es lo primero que hay que definir. Los parámetros de los ingresos y compras que no superen 1.400 VTs o que mi patrimonio, porque hay personas que tienen ya el patrimonio formado por encima de 4.500 VT, que lo obligan a ser declarante de renta. Desmitificamos también, si yo solicito los saldos a favor, me va peor. Mire, me he encontrado con una cantidad de afirmaciones en donde me dicen que la persona tenía un saldo a favor de 5 millones de pesos y cuando fue a solicitarlo, lo que hicieron fue hacerle corregir la declaración de renta, pagar sanción, pagar intereses y terminó pagando por exceso de ese valor que tenía, digamos, en expectativa de ser devuelto. Entonces, una de las cosas que primero debemos mirar es, si yo solicito los saldos a favor, primero debo verificar si estoy arrastrando saldos de ejercicios fiscales anteriores, lo cual me permite a mí tener la posibilidad de que me abran esas declaraciones de renta o por lo menos contar con los certificados de retenciones en la fuente que originaron ese saldo a favor, que yo pudiera bien haber reportado de manera correcta y sin excesos las deducciones y rentas exentas a que tengo derecho. Entonces, lo importante aquí ante esta decisión es verificar si cada una de las declaraciones que yo voy a solicitar, ahora puede ser que venga arrastrando y es la última o el último saldo que voy a solicitar, esté debidamente soportado. Entonces, la experiencia es la que dicta si le va bien o no. Si declaro este año, todos los años debo hacerlo, pues no, ya miramos allí que el decreto 2345 me dice, oiga, simplemente cumpla por ingresos o por compras 1.400 VT o patrimonio, porque si declaré por el patrimonio, entonces sí, todos los años debo hacer. Si no soy declarante de renta y me han retenido, esa plática se perdió. Entonces volvemos al primer punto. No, si no soy declarante de renta y me retuvieron, pues al presentar mi declaración de renta y generar ese saldo a favor, puedo solicitar con ese saldo a favor la devolución de ese dinero que es producto de unas retenciones en la fuente que me practicaron. Confirmemos verdades. Si te retuvieron, la DIAN sabrá cuántos son tus ingresos. Eso es muy cierto, porque por allá en el artículo 631, que tiene que ver por allá en el literal B y C, que hay que decirle a la DIAN el nombre, los apellidos, la identificación de las personas o entidades a quienes se les practicó retención en la fuente con indicación del concepto, del valor del pago o abono sujeto a retención y del valor retenido. Esa información ya la DIAN la tiene. ¿Para qué la utiliza? Pues simplemente para esperar allá que se cumplan los plazos entre el mes de agosto y el mes de octubre y que ustedes presenten su declaración de renta para ir cruzando esa información. Porque una de las responsabilidades del artículo 631 que se denomina para cruces de información es la que obliga a esas personas que están obligadas a hacer retenciones en la fuente a decirle a la DIAN, mire, a mí este señor me hizo un servicio, yo le pagué, le retuve y esta persona, pues obviamente usted verá si ya tiene que sumarle la totalidad de sus ingresos y esperar a que deban presentar su declaración de renta con base en la información que todas las personas le han hecho llegar a la DIAN.
Por tal motivo, la DIAN sabrá cuánto deben ustedes reportar en la declaración de renta por ingresos, deducciones, ingresos no constitutivos de renta y retenciones. ¿Por qué? Mire, cuando se trata de rentas de trabajo, el reporte debe indicar la misma información del formato 220 de ingresos y retenciones. Con esto la DIAN tendrá lista antes de su presentación una declaración sombra con la que ustedes tendrán que confrontarla. Ese formato 220 es la información exógena en medio magnético, el formato 2276 que envían las empresas con la relación de sus empleados y de las personas a quien les pagó por concepto de rentas de trabajo. Si solicito los saldos, ¿me van a investigar los años anteriores? Por supuesto, porque dependiendo de si viene arrastrando saldos, ¿sí? Ustedes tendrán que justificar y tener a la mano los certificados de retención en la fuente. Si no me certifican las retenciones, no debo incluirla en mi declaración. Eso es muy cierto y el tema tiene que ver con que se han encontrado con situaciones en donde la persona presenta una cuenta de cobro. Aparentemente le hacen unas retenciones en la fuente, le pagan un neto, pero cuando presentan su declaración de renta, muchos los hacen sin tener a la mano el certificado de retención en la fuente, que entre los requisitos debe indicar si estas retenciones en la fuente fueron canceladas en las fechas y en los lugares en los que se deben presentar. Entonces, hay situaciones en donde la persona incluso cree que le hicieron las retenciones en la fuente y allí enseguida se va y coloca esas retenciones en la fuente como ciertas en su declaración de renta. Lo más aconsejable es que si no le certifican las retenciones en la fuente, no deberían incluirla en su declaración. Puede darse el caso también de que sí le practicaron retención, de que sí consignaron los dineros, pero lo importante es que esta persona debe estar en condiciones de responderle a la DIAN para cuando ustedes presenten la solicitud de devolución del saldo a favor, la DIAN no les va a pedir a ustedes ese certificado, se lo va a pedir a quien le hizo la retención. Y por último, ¿verdad? Los aportes a seguridad social están estrechamente relacionados con la retención en la fuente, impuesto de renta y pago de mis cuentas. Sí, lo más probable es que no le cancelen sus cuentas de cobro, siempre que esté obligado a hacer sus aportes a la seguridad social. Es decir, siempre que la cuenta de cobro esté por encima del salario mínimo, ya usted está obligado a hacer los aportes a la seguridad social. So pena, ojo, so pena de que se la pueden pagar, pero quien le paga podría terminar con el rechazo de los costos y deducciones. Entonces, esa parte es muy importante porque la DIAN podría inclusive compulsar copias por allá a la UGPP. Bien, al finalizar el webinar, ustedes tendrán la capacidad de definir si están obligados a declarar renta, bien sea por el 2019 o por este año 2020. Si puedo solicitar o no los saldos a favor, si me deben o no hacer retención en la fuente, aun cuando no me deban hacer retención en la fuente por planeación tributaria que yo mismo haga. Puedo pedirles que me retengan a mis cuentas de cobro y saber cómo actuar frente a los comunicados de la DIAN. Entonces, para iniciar este recorrido, vamos a dividirlo en 3 capítulos. Primero, el origen y finalidad de las retenciones en la fuente. ¿Quién los contrata a ustedes? Le dice, le voy a pagar X cantidad de dinero menos la retención en la fuente. Y esta le servirá para pagar su declaración de renta. Y hay contratistas que dicen, oiga, ¿yo por qué tengo que declarar renta? Asuman ustedes las retenciones y me pagan neto. Hay un concepto que incluso está prohibido, es un gross up. El gross up lo que hace es aumenta el valor de la contratación para que cuando le apliquen las retenciones en la fuente, se reciba el neto contratado inicialmente. Pero dentro de ese gross up, lo primero que hay que hacer es que la persona o el contratista debe tener claro de que el valor que se le aumenta será el que se le va a reportar para que luego presente sus declaraciones.
Me he encontrado con situaciones en donde la persona dice, a mí neto, ustedes asuman las retenciones en la fuente, lo cual implicaría que el contratante tenga que registrar en su contabilidad un gasto por retenciones en la fuente no deducible para poder hacer efectivamente lo que le pague. Bien, todo el tema de la normativa de la retención en la fuente. Mire que estábamos ahí frente a dos personajes que trataron de hacer unos acuerdos entre ellos en cuanto a la parte contractual. Los contratos son ley entre las partes. Permiten fijar algunas reglas de actuación, de pago, pero siempre que esos contratos pretendan estar por encima de una norma superior, y por eso les estoy aquí mostrando esa pirámide de Maslow de jerarquía de la norma, tenemos que comprender de que ningún contrato laboral está por encima de una resolución. Por ejemplo, la resolución 84 del 2019, por la cual se fija el valor de la VT, no se puede, digamos, desconocer que se tiene la responsabilidad, la obligación de acatar antes que lo contractual lo que esté estipulado en una resolución. De la misma forma, el decreto está por encima de esa resolución y veremos el decreto 624 del 89, el cual no es más que el estatuto tributario. Pero ese estatuto tributario también pierde, digamos, un poco de su actuación o de su protagonismo si lo enfrentamos a las leyes. La ley 2010, que fue la última reforma tributaria, modificó la tabla de retención en la fuente que vamos a ver. La 1607 es la que ratifica las deducciones que se restarán de las bases de retención y así sucesivamente. Pero por encima de todo esto, ustedes dicen, no, yo no quiero que me practiquen retención en la fuente. Y no se tienen que olvidar que la Constitución Nacional, por allá entre los deberes y responsabilidades, en el artículo 95, numeral 9, que define contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Entonces, la Constitución Nacional indica desde ese mismo artículo 95 que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla y en ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución implica responsabilidades y toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes. Y son deberes de las personas y de los ciudadanos, y allí nos vamos al artículo 95, numeral 9, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. ¿De qué manera? Pues pagando impuestos. Entonces ahora se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿qué los obliga a hacer retenciones en la fuente a mis ingresos? ¿Por qué simplemente no me pagan a mí mi cuenta? Para responder eso, pues, vamos a tener que irnos al artículo 368 del Estatuto Tributario, cuyo encabezado se refiere a quiénes son agentes de retención. Y ese artículo me indica que son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensión de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales y jurídicas, sucesiones y liquidez y sociedades de hecho que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben por expresa disposición legal efectuar las correspondientes retenciones. Mire aquí lo que pasa. Resulta que el dinero del Estado, con lo que deben contribuir cada uno de nosotros como colombianos, tiene, digamos, un fin específico. Y ese fin, pues, tiene que ser vigilado por organismos o entes del Estado, entre ellos la Fiscalía. El director de la DIAN tendrá que compulsar copias, hacer la denuncia ante la Fiscalía. Y aquí tenemos un claro ejemplo, capturado para cumplir condena por evasión de impuestos. Funcionarios del CTI de la Fiscalía capturaron en el barrio San Isidro de Cartagena a Antonio Machacón Castellanos por el delito de omisión al agente retenedor. Es decir, no ustedes, fueron ellos quienes omitieron su labor o su responsabilidad de ser el agente retenedor. Dice que el hombre tiene una condena vigente de 3 años por evadir el pago de impuestos entre los años 2006 y 2009, cuya deuda equivale solo a 35 millones de pesos, más los intereses causados hasta la fecha.
Según la información recopilada en septiembre del 2009, la DIAN lo requirió para llegar a un acuerdo de pago. Sin embargo, Machacón Castellano no asistió, por lo que se le inició un proceso penal. La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general. Entonces, mire que aquí ya nos vamos a salir de la parte tributaria. Mire la responsabilidad que tienen las personas obligadas a cumplir con la función de agente retenedor o recaudador. Ya eso está contemplado, cuando hablamos de delito, está contemplado en el Código Penal, por allá en el artículo 402, que ahí se los dejo en la presentación, que habla acerca de la omisión del agente retenedor o recaudador. Y el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el gobierno nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que se supere el equivalente a 1.020.000 VT. Si multiplicamos eso, estaríamos hablando de unos 35.607 millones de pesos. Entonces, mucho cuidado, porque esos pactos o esas negociaciones no se pueden lograr porque estarían yendo en contravía dentro de esa pirámide de Maslow, con decretos, resoluciones, leyes e incluso con la misma Constitución Nacional. Queda claro entonces que sí o sí, siempre que se deba practicar retención de fuentes, se las van a hacer. Capítulo 2. Planeación tributaria. Ya no nos vamos a pelear allí con nuestro contratante. Ustedes se buscan a su contador y él le dice, claro que sí, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Ustedes le dicen, ¿qué debo hacer para que no me practiquen retenciones en la fuente? Ojo, para que no me practiquen, no quiero tener retenciones en la fuente. Entonces, lo importante aquí de todo esto es que, bien sea que yo tenga un contrato de trabajo o que sea un independiente y que perciba ingresos por conceptos de honorarios, comisiones, todo eso va a quedar enmarcado dentro del artículo 103 del Estatuto Tributario, que define lo que son rentas de trabajo. Y se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales, o se excluyen las sociedades, por conceptos de salario, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensación recibida por el trabajo asociado o cooperativa, y en general las compensaciones por servicios personales. Yo le presto un servicio a ustedes, ustedes me pagan, eso es renta de trabajo, no importa que no tenga un contrato de trabajo, por lo tanto, a mí me tiene que aplicar el mismo procedimiento de retención en la fuente que a un asalariado. El proceso de depuración es muy sencillo. Toma el ingreso bruto, le quita los ingresos no constitutivos de renta, le da el ingreso neto, y a ese ingreso neto el 40% lo puede tomar por deducciones y rentas exentas, y el 60% se convierte en el ingreso base de liquidación de la retención. Y ese ingreso base de liquidación de retención lo llevo contra la tabla del 383. Yo debo convertir ese valor en VT, simplemente lo divido entre 35.607 y me va a dar allí un valor expresado en VT que debo ubicar. Entonces, mire que la pregunta es, ¿cómo hago para que no me retenga? Pues simplemente de esos ingresos, ubiquémoslo en el rango 1, en donde la tarifa marginal de retención en la fuente sea 0. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues muy sencillo. De la misma forma en que yo con el artículo 388 del Estatuto Tributario hago la depuración y utilizo todos los mecanismos que me permitan a mí bajar la retención en la fuente y que no me quede el ingreso líquido grabado dentro del segundo rango en adelante, porque ahí sí tendría tarifas del 19%, 28, 33 y además de unas VTs adicionales. ¿Con qué contamos para bajar la retención? Pues contamos con las rentas exentas, es decir, yo puedo hacer aportes voluntarios a pensiones, por allá contenidas en el artículo 126-1, y aportes a cuentas AFC en el 126-4. Y las deducciones. Puedo bajar mi retención en la fuente con deducciones por dependientes económicos, por intereses de vivienda, por medicinas prepagadas que tenga certificado. ¿Ok? Y los dependientes
son aquellas personas que están definidas aquí en el 387, en el parágrafo segundo, en donde me indica que pueden ser los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad, los hijos del contribuyente entre 18 y 23 años, siempre y cuando estén estudiando y el padre o madre contribuyente esté financiando la educación, o que sean mayores de 23 años y cuenten con una situación de dependencia originada en factores, digamos, físicos o psicológicos, y deben estar certificados inicialmente por medicina legal hoy día, pues con la EPS. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentra en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o por condiciones físicas o psicológicas, y que sus ingresos no excedan de 260 VT. Esas 260 VT realmente vienen siendo alrededor de unos 700.000 pesos mensuales, pero no necesariamente tenemos que mirarlo por el valor mensual. Simplemente tiene que ser los 260 multiplicado por los 35.607, y ese me daría a mí el valor por el cual yo tengo que definir si lo puedo hacer o no dependiente económico mío, al igual que los padres y hermanos del contribuyente. Entonces, mire que a veces cuando el hijo supera 23 años y está en plenitud de mental, física, ya yo no lo puedo tomar siempre y cuando, incluso aún cuando esté estudiando todavía, pero ya después de 23 no lo puedo tomar como dependiente, pero sí puedo tomarme allí el numeral quinto, a un hermano que nunca quiso trabajar, que depende económicamente de mí, por lo tanto, entonces sí lo puedo certificar o puedo solicitar la certificación por parte de un contador público para que pueda ser considerado un dependiente. Entonces, resumen, dependientes económicos corresponde al 10% del ingreso bruto del trabajador, siempre y cuando no exceda de 32 VT, eso va dando 1.000.000 algo. Los intereses de vivienda, si yo estoy pagando una vivienda, pues solicito el certificado de intereses de vivienda, y este certificado por lo pagado en el año inmediatamente anterior lo divido entre 12 o el número de meses a que corresponda, y cada una de esas porciones lo aplico a cada uno de los meses para bajar mi retención en la fuente, y eso también tiene un límite, hasta 100 VT. Estamos hablando de 3.500.000 y más. Medicina prepagada, igual el valor certificado. Cuando yo tengo, digamos, medicina prepagado, solicito que me den la certificación de lo pagado en el año inmediatamente anterior. Por lo tanto, puedo, digamos, de manera gradual, esos pagos que hice, empezar a tomarlo como deducción en mi declaración de renta, perdón, en mis retenciones en la fuente. Bien, eso también tiene una limitación de 16 VT. Entonces, hablando de términos de limitaciones, que ya se los dejo aquí en la presentación, miramos el caso específico. Mire, un salario de 7 millones de pesos para esta situación me indica que los 12 meses más la prima, esta persona tendría 91 millones de pesos. Y esos 91 millones de pesos obviamente están por encima de las 1.400 VT, lo cual lo hace declarante de impuesto de renta. Quiero ser, digamos, agresivo en el tema de mi planeación tributaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este primer ejemplo, tenemos dos trabajadores. Ambos se ganan 7 millones de pesos, ambos se les descuenta salud del 4%, pensión del 5%, pero el segundo trabajador, que está en un fondo privado de pensiones, este señor sí puede tener la posibilidad de hacer aportes voluntarios al Sistema General de Seguridad Social. ¿Y quién se inventó eso? Pues nada menos que eso aparece por allá en una reforma tributaria, en donde en el artículo 13 de la ley 1819 del 2016 dijo: las personas naturales podrán hacer aportes adicionales al Sistema General de Seguridad Social, a pensiones. Entonces esta persona simplemente estaría haciendo unos aportes adicionales de 1.750.000. ¿Por qué? Porque eso tiene un límite de 25% del ingreso del trabajador, que sumado al aporte obligatorio no debe exceder del 30%. Entonces mire lo que sucede con esta persona que empezó a hacer una planeación tributaria, y es que ambos tienen un ingreso neto de 6.370.000, porque simplemente el primero descontó ingreso no constitutivo de renta, que es salud y pensión, pero el segundo sí hizo un aporte voluntario al Sistema General de Seguridad Social, que lo llevó a 4.620.000. Agresivo, me parece que sí, pero esta persona tienen ambos
todavía la posibilidad de descontarse el 40% por deducciones, por dependiente económico el 10%, es decir, 700.000 pesos ambos. Y el 25% de renta exenta general, que para este ejercicio lo hice muy sencillo, simplemente vamos a tomar aquí dependiente económico y renta exenta general. Esta persona llega con un ingreso líquido gravable de 4.252.500, que representan 119 VT. Y el segundo trabajador llega con 2.940.000, que representa 83 VT. Si lo llevamos a la tabla del artículo 383, esta persona, el señor A, tendría una retención en la fuente de 4.6 VT, es decir, de 165.000 pesos. Y el señor B, que hizo una planeación, que hizo un aporte voluntario al Sistema General de Seguridad Social, no tendría retención en la fuente. Entonces dirán ustedes, pero bueno, si no tiene retención en la fuente con ese ingreso que al final se va a convertir en 91 millones de pesos, ¿tiene que presentar declaración de renta? Sí, pero vamos a ver si tiene que pagar impuesto de renta. Todos estos valores se convierten, digamos, por 12, lo cual me lleva a un ingreso neto de 83 millones de pesos frente a 62, y de unas deducciones y rentas exentas de 27 frente a 21, lo cual los deja a ambos con un ingreso líquido grabado de 56 millones y de 40 respectivamente. Si dividimos esos valores entre el valor de la VT, para el señor A tendríamos una base que debemos llevar a la tabla del 241. Lo ubica en el segundo rango, al igual que el señor B, que aunque hizo una planeación, mire que este señor al final tendría un impuesto de renta liquidado, el señor A, de 3.319.000 y el señor B de solo 326. Y este señor B, en la segunda prima del año, puede decir, oiga, me acojo al parágrafo tercero del artículo 383, que ahí se lo dejo digamos, como un tips, que es el que le permite que le apliquen una retención en la fuente a las primas en el procedimiento 1, lo cual tiene que calcularse de manera independiente o por separado. La persona le puede decir, mire, hágame una retención del 10%, y ese 10% a una prima de 3 millones y medio, porque el salario son 7, le da 350.000 pesos. ¿Qué logra con esto? Que su impuesto de renta, que es de 326, frente a los 350.000 de la retención, pues le va a dejar un saldo a favor o incluso valor a pagar cero, dependiendo de cuánto quiera que le hagan la retención. Pero para esto se necesita este conocimiento que yo le estoy brindando. Mientras que al señor A, que se le venía practicando sus retenciones por 165.000 pesos sagradamente, al momento de presentar su declaración de renta, tiene una suma de 1.980.000, pero mire que el impuesto de renta son 3.317.000, lo cual tendría que pagar todavía un diferencial de 1.339.000. ¿Cómo logró esto? El señor B, simplemente haciendo unos aportes adicionales. ¿Por qué? Porque está en un régimen de pensión privado. Esto solamente lo pueden hacer los del régimen privado. No quiere decir con esto que estoy de acuerdo con el régimen privado, lo cual mi pensamiento es contrario. ¿Ok? Capítulo 3, entonces, a declarar lo justo, porque yo estoy en convenciones, a mí no me interesa hacer unos aportes adicionales, yo simplemente quiero que hagamos de cuenta de que mi impuesto de renta se me va a ir vía retención en la fuente. Entonces habla con el contador y el contador al final le dice, de acuerdo a sus ingresos, su declaración asciende a X cantidad de dinero y el valor a pagar es cero. Se dice, perfecto, muchas gracias, ¿cómo logramos esto? Pues sencillo. Ya nosotros definimos que siempre que se supere un monto de ingreso de 49.850.000 pesos, se tiene que presentar la declaración de renta. Ese fue nuestro punto de partida. Y la depuración ya no va a hacerse por el 383, que solamente eran retenciones en la fuente, sino el del impuesto de renta, que está consagrado en el artículo 336. Y esa misma forma como se hace la depuración para retención en la fuente, tiene las mismas reglas en renta o viceversa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ya no lo vamos a llevar frente a una tabla del 383, sino que esta tabla
ya arranca desde las 1090 VT y lo pudimos observar en el ejercicio anterior, pero aquí ya yo no quiero hacer aportes adicionales al sistema general de seguridad social. Yo lo que quiero es que mis retenciones en la fuente al final de la historia me cubran mi impuesto de renta. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues haciendo una adecuada planeación, sabiendo cuáles son las deducciones a que tenemos derecho. ¿Cuáles son? Dependientes económicos. En su inmensa mayoría, casi todos tienen los dependientes económicos. Tienen un hijo, tienen un cónyuge, tienen un hermano, tienen los padres, quienes dependen económicamente de este. Algunos otros tendrán medicina prepagada y un número muy reducido, a decir verdad, pues tienen, digamos, la deducción por intereses en adquisición de vivienda. Pero mientras que no lo tengan, todavía les queda, digamos, la posibilidad de hacer aportes a pensión voluntaria y ahorro para las cuentas del fomento de la construcción. Y encima terminan también con el 25% de renta exenta general. Entonces, para este ejercicio, la persona dijo, mire, contador, hágame una planeación, hágame una proyección de cuál sería mi impuesto de renta sobre 7 millones de pesos. Y muy sencillo, en un Excel que pues, yo se los voy a compartir también con el coordinador para que ustedes logren determinar cuánto tendrían que solicitarle. Mire, si hace una depuración de acuerdo al 388, la retención en la fuente aquí les va a dar 165,000 pesos. Pero si ustedes utilizan digamos, la herramienta del Excel que les voy a dejar, ustedes sencillamente van a hacer la liquidación con una proyección, teniendo en cuenta que la prima en procedimiento 1 se liquida aparte y por lo general casi nunca tiene retención en la fuente. Entonces esa es la que me va a mí a catapultar mi impuesto. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente mire que esta persona tiene una retención de 4.6 el trabajador A, mientras que el trabajador B dijo, no, yo quiero hacer un aporte adicional a mi retención en la fuente, quiero hacer el aporte de 3 VT, 3.1 VTs. Esos 3.1 VT escasamente van dando por allí 120,000 pesos y esos 120,000 pesos pues le permite a esta persona tener una mayor retención en la fuente, que mes a mes no es mucho lo que se va a diferenciar, pero mire que si lo convertimos a un año, esta persona, el impuesto de renta serían 3.319.000 frente a las retenciones de 1.980.000 que tiene, eso le va a dar 1.339.000 a pagar. Mientras que el señor te dijo, venga, yo hice una planeación tributaria, yo quiero que mi impuesto de renta se vaya vía retención, yo no quiero entre los meses de agosto, el día 11, que es cuando inician los vencimientos con la cédula 99, y el 21 de octubre, yo no quiero salir a buscar plata, pues en ese momento no hay pagos de prima, no hay bonificaciones, comisiones. Entonces quiero hacer un aporte adicional de la VP, digamos, de las unidades, digamos, de retenciones en la fuente, que me permitan a mí, al final de la historia, tener retenciones equivalentes al valor de mi impuesto de renta. Entonces aquí tenemos finalmente que al hacer, digamos, en forma mensual, mis retenciones en la fuente por 277,000 pesos, me va a llevar a mí a tener una sumatoria certificado en el formato 220 de 3.324.000. Con eso yo habré pagado al 100% mi impuesto de renta. Bien, viene un espacio para dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias. Les voy a dejar aquí al final, pues, digamos, un resumen de cuáles son esas limitaciones y la invitación para que a través de la educación continuada de la institución, pues, ustedes evalúen la posibilidad de acceder a algún diplomado. Toda esta información que les he compartido pertenece al módulo de retención en la fuente en el diplomado en liquidación de nómina y prestaciones sociales de la institución. Queda abierto la posibilidad para las preguntas. Buenas. Profesor, ¿las preguntas son escritas o directamente al audio? Puede hacerlas al audio. Buenas, profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Cristian Matthew Infante. Cristian, bueno, muchas gracias por la explicación, estuvo muy buena. Yo tengo pues
dos preguntas. La primera era sobre la explicación que dio en las primeras diapositivas, ¿Sí? donde dice las rentas exclusivas de trabajo del artículo 103 del Estatuto Tributario. Así es. No entendía el inicio del artículo que decía rentas exclusivas de trabajo. O sea, ese artículo habla de las rentas que no están sometidas a retención en la fuente, o es el que está reafirmando que todas las actividades económicas que se incluyen ahí en ese artículo están sometidas a renta, a retención Ok, en la fuente. perfecto, Cristian. Bien, ¿qué es lo que sucede? En el diplomado de liquidación de nómina y prestaciones sociales, yo hago mucho énfasis en que lo que ustedes van a aprender en el módulo de retenciones en la fuente no se aplica exclusivamente para los salarios o para la liquidación de la depuración en salarios. También aplica por el concepto de rentas de trabajo a cualquier pago en los que implique una compensación de servicios personales. Entonces, yo puedo contratar con una persona natural un servicio que, por ejemplo, contrato a un contador quien me va a hacer unos medios magnéticos, acordamos que le voy a pagar 8 millones de pesos y que ese trabajo me lo va a hacer en un mes. Entonces, ¿qué debo pedirle? Esta persona con esos 8 millones de pesos estaría obligado a hacer los aportes a la seguridad social con base en el 40% de los 8 millones de pesos. Entonces, ese 40% es la base para liquidar sus aportes a salud, pensión y su ARL. ¿Por qué? Porque si yo no le exijo y no me entrega a mí lo pagado, pues yo corro el riesgo de que me rechacen el costo por honorarios pagados para la elaboración de un trabajo específico, en este caso medio magnético. Bien, esta persona no es empleado mío, pero yo sí debo aplicarle el proceso de depuración del artículo 388 del Estatuto Tributario. Entonces, mire que me preguntaban la semana pasada, mire, ¿y los profesores? Porque yo tengo mi trabajo aquí en X empresa, pero también dicto clase. Siempre que el valor de mis honorarios me obliguen a hacer retención en la fuente, tienen que llevármelo allá al 388 y aplicarme el procedimiento de retención en la fuente número 1 del 385. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esta persona, indistintamente si es o no trabajador de una compañía, deriva ingresos por rentas de trabajo. Y dentro de esas rentas de trabajo están los honorarios, las comisiones. Y mire que no habla de que esté bajo un contrato laboral. Siempre que se trate de una compensación, yo hago un servicio a contraprestación de un dinero. Antes las personas, digamos que en el primer acercamiento del diplomado les pregunto, si yo presto un servicio y cobro unos honorarios, ¿cuál es mi retención? Muchos me dicen el 10%, el 11%. Depende del valor. Entonces, y el concepto, pero ojo, acuérdense que ya eso no es tan así. Siempre que yo indique que no necesité contratar a 2 o más personas por un periodo superior a 30 días, mi retención en la fuente es la de rentas de trabajo, es decir, la depuración del 388. Eso del 10% y del 11% no va. Se me aplica el procedimiento, me descuenta el ingreso no constitutivo de renta y yo le puedo decir quiénes son mis dependientes. Y sobre ese valor me hace mi retención en la fuente por el principio de igualdad constitucional, porque no por el hecho de que yo tenga un contrato de trabajo o no sea independiente, pues entonces mi procedimiento de retención va a ser distinto. Acuérdense que en el numeral 9 del 95 dice, bajo los principios de eficiencia y de equidad, ¿ok? Ok, sí, señor. Y la segunda pregunta, profesor, era respecto a los aportes de seguridad social. Sí. Ellos hacen parte para la deducción del impuesto de renta, ¿no? Porque es un dinero que le retiran, ¿correcto? Ok, y una persona que esté en Colpensiones no puede hacer aportes voluntarios de pensión a un fondo privado. O sea, no puede hacerlos en los dos. Bien, ojo porque hay dos conceptos diferentes. Cuando usted dice aporte voluntario a pensión, sí lo puedo hacer, porque yo podría incluso contratar con una entidad de pensiones voluntaria, aún estando en Colpensiones.
porque lo que pretendo es desaparecer del radar tributario parte de lo que me están pagando a mí, pero eso tiene unas condiciones, y es que ese dinero que yo destino como un aporte voluntario a la pensión, ¿sí? No al sistema general de pensión, porque ese sí es un ingreso no constitutivo de renta, y ese nunca lo puedo sacar salvo cuando me pensione. Pero el que es voluntario yo sí lo puedo retirar, pero lo debo retirar 10 años después que yo hago la consignación o el aporte. Ahora, sí lo puedo retirar, pero si lo retiro me van a hacer una retención hoy día del 15%. Ok, profe. Y lo último, profesor, disculpe, lo que usted decía, en el ejemplo que colocaba del sujeto número 2, que él decidió que le aplicaran una retención en la prima. Bueno, yo no conocía ese concepto, me gustaría saber qué artículo es Claro, y si es voluntario. O sea, eso se aplica para cualquier caso que, que se le pueda aplicar esa retención a la prima. sí, claro, mire, ahí nos vamos a referir específicamente al artículo 385, que dice, la totalidad de los ingresos grabados con excepción de las cesantías, intereses de cesantía y la prima mínima legal. Allí excluye la prima mínima legal y por allá abajo de ese artículo dice, la prima mínima legal se liquidará de manera independiente a los ingresos salariales. ¿Sí? Entonces, la prima se separa, se le quita únicamente el ingreso no constitutivo de renta, que es el 25%, y a ese valor lo lleva a la tabla del 383. Normalmente no da retenciones en la fuente, pero mire que este señor, con su planeación muy juicioso, dijo, mire, quiero que me retengan el 10% de mi prima, ni siquiera quítenle el ingreso no constitutivo de renta, ni, perdón, la renta exenta general, porque no tiene, la prima no tiene ingreso no constitutivo de renta, porque este se refiere a aportes a salud y pensión. Es restarle el 25% de renta exenta general que está por allá en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces usted bien le puede decir, oiga, estoy haciendo planeación, hágame una retención en la fuente del 10% al valor de mi prima y me lo consigna en diciembre. Entonces fíjese que ya esta persona, su impuesto de renta le dio alrededor de 350,000 y esa fue su retención. Hizo una adecuada planeación tributaria que lo lleva a un impuesto cero. Gracias, profesor. A la orden. ¿Alguien más? Leonardo, muy buenas tardes. Habla con Francisco Gómez. Tengo una situación, o pongo una situación. Una persona cumplió los requisitos para pensión y se pensionó, pero tiene la opción de continuar laborando. ¿Cómo se liquidarían esas rentas? Tengo entendido que los pensionados no pagan renta, pero entonces, como está laborando, ¿cómo se liquidaría? ¿Cómo podría yo programar o hacer mi planeación ya como pensionado, pero seguir laborando, sea personal, trabajos profesionales o alguna empresa, en fin, como sea que tenga rentas de trabajo? Ok, perfecto. Hay que tener en cuenta que las rentas exentas están contenidas por allá en el 206 del Estatuto Tributario y ella, en cuanto a las pensiones, dice, son rentas exentas, es decir, no tributan las pensiones hasta un monto, digamos, de 1000 VTs, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener allí? Que esta persona resulta que lo que derive de su pensión será renta exenta, pero tener en cuenta que esta persona va a seguir generando unos ingresos que son rentas exclusivas de trabajo, va a recibir unos honorarios, va a prestar un servicio, se lo van a cancelar. Estos se tienen que separar de la pensión porque una cosa es el ingreso por pensión y otro es lo que le esté pagando la otra compañía, ¿sí? Que le contrata los servicios y que en un momento determinado esos ingresos podrían ser los que catapulten a un pago de impuesto de renta. ¿Sí? Hay que separar los ingresos, el ingreso de pensión y el ingreso por rentas de trabajo contenida en el 103. Y la pensión está por allá en el 206 como una renta exenta, obviamente, pero el 103 me dice cuáles son estos ingresos que son grabados y de esos ingresos grabados
yo puedo excluirle porque la persona también estaría en la obligación de hacer unos aportes no constitutivos o unos ingresos no constitutivos de renta. Tiene que hacer unos aportes al FOSIGA. Y también tiene la oportunidad de descontar dependientes en caso de que lo tenga, porque tiene que mantener la misma homogeneidad o regla en materia tributaria con una persona que sea asalariada, ¿ok? Ok, me queda claro. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿O quedó todo claro para todo el mundo? Sí, que si hay alguien más con alguna inquietud, aprovechar al profesor que está aquí atento a todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, no siendo más, habiendo quedado todo claro, pues lo invito a que en la página o en el canal de YouTube, pues algunas personas me han seguido. Los invito a que sigan este video, pues seguramente será subido también a la plataforma para que vuelvan y revisen o quienes entraron tarde. Agradezco a todos por su participación. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias a todos por su participación y los esperamos en una próxima oportunidad. Esta semana también contamos con otra charla el día jueves, así que todos estén muy atentos y pendientes. Muchas gracias. Gracias, Leonardo, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, Eli. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, Cristian, Karen, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelina. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, señor Sierra. Muy amable, muchas gracias. Bueno, María Margarita.